pana que los perros están locos. ¿A quién no le ha pasado que alguna vez lo ha perseguido un perro o ha ido detrás de ustedes cuando van en una bicicleta o una moto y ustedes simplemente lo que están es ahí como lanzando patadas para que el perro no los muerda? Porque de verdad que estos animales se ponen muy agresivos cuando estás ahí e incluso van detrás de ti en manadas y todo. Es que yo no sé qué les pasa de verdad. Cuando ven que algo va pasando por ahí por el frente se vuelven como locos. Y en la cuadra de mi casa estoy cansado de contar con los pelos de la mano, digo, con los dedos de la mano. Estoy cansado de contar la cantidad de perros que van detrás de las motos, detrás de los carros, y han hecho caer a muchas personas, hasta el punto en que mi perro agarró esa maña. Y yo duré mucho tiempo intentando quitarle esa maña, porque de verdad que es bastante difícil una vez que está establecida. De hecho, yo recuerdo que una perra que vivía al lado de mi casa le salió una vez a un motorizado, hizo que se cayera, el motorizado le pasó las dos ruedas por encima. La perra simplemente cuando pasó la moto de largo lo que hizo fue salir corriendo y todos quedamos como que wow, pensábamos sinceramente que la perra o se había muerto o había quedado muy herida, y resulta que no. Los días posteriores la perra no tuvo problemas con su cuerpo, no tuvo problemas en la cadera, no tuvo nada. El motorizado sí pasó una gran molestia porque lo tumbó de la moto, pero esta perrita se salvó, y justamente esta perra fue la que le creó esa maña a mi perro, que él la veía siempre ladrándole a las motos, hasta el punto en que tuve que buscar varias maneras de quitarle esta maña, porque ya era hasta peligroso cuando pasaba un motorizado, porque podía incluso tumbarlo. Eso me hizo preguntarme, pero ¿por qué ellos tienen ese instinto? ¿Por qué ellos ven un carro y van ahí como unos locos a perseguirlo, viendo que el carro es muchísimo más grande que ellos, viendo que el carro incluso lo puedes pisotear? Una de las cosas que vi que me pareció bastante interesante es que ellos son familia de los lobos y de los perros del bosque, perros salvajes, y estos para sobrevivir tenían que cazar presas muchas más grandes que ellos. Entonces en su instinto está que ellos tienen que perseguir esas presas, atraparlas para comerlas, para sobrevivir, y ven este tipo de automóviles como muy llamativos para perseguirlos o para cazarlos. Otra razón es que ya sabemos que los perros son animales muy territoriales, y cuando algo pasa por su zona van a perseguir cualquier cosa que se mueva allí. Esto es muy común también cuando pasa otro perro, cuando pasa una persona corriendo, que ellos quieren como perseguirlo porque lo ven como una presa o simplemente quieren imponer su dominio allí sobre ese territorio. Entonces van a perseguir a esa persona, van a perseguir esa moto, van a perseguir ese carro hasta que ellos ya vean que están en una zona segura fuera de su territorio. Y también digamos que el ruido de los carros y todo eso genera que ellos se vuelvan muy locos cuando están allí ladrándole, ya que las personas, la primera reacción que hacen cuando les sale un viaje de perros, lo que hacen es empezar a pitar, empezar a gritarles, empezar a tirarle patadas, golpes, lo que sea, y esto enfurece más al perro, lo encarniza. Eso genera que el perro poco a poco se vuelva como más agresivo hacia este tipo de situaciones. Pero ¿cómo podemos hacer para mejorar el comportamiento del perro para que él no haga estas cosas? Primero y principal, amárralo. No, mentira. Primero y principal, lo que tienes que hacer es premiar al perro cuando él no haga este tipo de cosas. Es decir, cuando una moto vaya pasando y el perro quiera atacar, llamarlo por su nombre, que el perro te preste atención a ti, entretenerlo con algo, un juguete o algo, y si el perro reaccionó bien, terminó de pasar la moto, no la persiguió ni nada por el estilo, tú le das ese premio por ese buen comportamiento que tuvo. Otra cosa que te puede servir es al momento en que él venga, no regañarlo ni golpearlo, no hacerlo sentir como mal en el momento, porque él va a tomar esto como una mala experiencia y va a pasar lo mismo, de que va a seguir yendo tras las motos y tras los carros. Trata de entretenerlo, trata de mantenerlo allí contigo, que él se sienta como apoyado de ese buen comportamiento que tuvo contigo al momento en que tú lo llamaste como tal. Y si eres una persona que está pasando por allí por al frente o vas en una bicicleta, que es mucho más difícil alejarse de un perro o varios al mismo tiempo, trata de desacelerar un poco en el momento en que vayas pasando por el lugar, ya que ellos al ver que tú vas a gran velocidad van a pensar este me está huyendo, este me tiene miedo. Simplemente ve a un paso lento para que ellos poco a poco vean que tú no eres una presa, sino que simplemente estás pasando por allí, y a ellos a cierto punto se van a cansar de estarte molestando y se van a regresar o se van a ir simplemente. Por acá tienes más videos del canal para que te diviertas, y recuerda dejarme en los comentarios si alguna vez a ti te ha mordido un perro, te has caído de una moto, te has caído de una bicicleta. Déjalo allá en los comentarios, suscríbete por acá en el botoncito y nos vemos en un próximo video. Chao.